El incendio. El incendio es otro de los riesgos que acarrea el manejo de los cilindros de gas como tal. Después de la acción anterior como tal, lo que es la explosión, los vapores del gas se expanden, lo que genera una alza de temperatura que ocasiona que materiales alrededor del cilindro como tal sigan una combustión en cadena. Otro de los riesgos que acarrea el manejo de los cilindros como tal es la detonación, que cuando el cilindro o la parte como tal del cilindro entra en contacto directo con el fuego, genera una alza de temperatura en la presión, una alza de presión en la parte interna del cilindro, lo que ocasiona que este se fracture. Otro de los riesgos que acarrea es el manejo de este tipo de cilindro es las quemaduras. Cuando en el caso de las quemaduras de piel tienen dos consecuencias. En el caso de quemaduras por el fluido en el estado líquido, pues bueno, este absorbe la humedad en el aire, y en el caso de las quemaduras por el fluido como tal ya en un estado gaseoso, pues bueno, genera una alza de temperatura, como ya lo dije anteriormente. En el caso de asfixia, que es otro de las consecuencias, otro de los riesgos que acarrea este manejo, cuando en espacios confinados como tal existen fugas de gas, este tiende a desplazar el oxígeno, lo que puede ocasionar a una persona asfixia mecánica. Una de las precauciones que se debe tener en cuenta en el caso de que haya ocurrido un accidente con los cilindros es que la primera, que siempre se debe colocar la persona a favor del viento, es decir, al contrario del sentido en el cual van las llamas o el vapor, ya que este puede generarnos quemaduras a nuestra piel. Una de las segundas precauciones que se debe tener en cuenta es mantener a todas y cada una de las personas que están observando alrededor alejadas lo más posible del área de escape. Otra de las precauciones es que se deben mantener alejadas al menos a una distancia de 60 metros como tal. Otra de las precauciones que se debe tener en cuenta es que se le debe bajar la temperatura al cilindro. ¿De qué manera? Se le aplica agua para de esta manera pues, controlar tanto la temperatura y la presión y que no haya alzas de presión. Otra de las precauciones que se deben tener en cuenta es que si se encuentran más cilindros portátiles cerca del cilindro incendiado, se deben transportar a un lugar seguro para así de esta manera pues, evitar que el incendio siga en una reacción en cadena. Otra de las precauciones que se deben tener en cuenta es que se debe confinar las nubes, los vapores del gas como tal, siempre teniendo en cuenta el favor del viento y con agua como tal, con una cortina de agua. ¿Qué es un bleve? Es necesario conocer qué es un bleve porque este es la explosión de vapores por la expansión de líquidos en ebullición. Entre las etapas del bleve o las fases del bleve como tal, en la primera fase el cilindro o el tanque como tal se fractura en múltiples pedazos y estos pedazos pues vuelan en direcciones en formas descontroladas. En la segunda parte, por donde estos vuelan en todas direcciones. En la segunda fase vuelan en todas direcciones y parte del fluido que se encuentra dentro del cilindro se vaporiza y se incendia. En la tercera fase como tal, como se puede observar en la imagen, en la tercera fase pues bueno, se genera cierta parte de estos recortes o pedazos del cilindro vuelan hasta distancias de más de 700 metros. Ya en la cuarta fase como tal, pues bueno, se genera una nube y una gran bola de fuego que va incrementando conforme el líquido se expande. En la próxima como tal se genera una onda explosiva de gran capacidad destructiva que arrasa con todo a su paso. Luego viene la próxima fase como tal, que es la fase en la cual se libera una gran cantidad de calor durante un corto periodo de tiempo. Y luego de esta fase pues viene la siguiente, que es cuando se libera una gran onda térmica como tal, después debido a la gran cantidad de calor liberado, y luego de esta viene la fase última, que es donde se puede observar una destrucción total a 500 o 400 metros. Bien, entre las ventajas del GLP tenemos que el GLP es mucho más económico que la gasolina en un 40% de ahorro. Teniendo en cuenta que los costos de mantenimiento en caso de los vehículos que utilizan GLP son mucho más económicos que cualquier otro vehículo que utilice cualquier otro tipo de combustible. También se puede decir que el GLP es mucho más portátil a la hora de contenerlos en cilindros, ya que con ellos se puede decir que tenemos una fuente de energía portátil de larga durabilidad según sea su uso adecuado. También tenemos que en cuanto a los vehículos que contienen este tipo de sistema, las reparaciones son muy sencillas y fáciles de efectuar, así como también que el GLP contribuye al cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque reduce en un 68% las emisiones de dióxido de nitrógeno y un 15% las emisiones
de dióxido de carbono. Se puede decir que contribuye en cuanto a en cuanto a los vehículos que utilizan este tipo de sistema, que esto reduce un costo reduce un costo en cuanto al mantenimiento del motor, ya que ayuda a la conservación del mismo. Se puede decir que el GLP tiene gran demanda hoy en día en el mercado debido a su gran características y usos que se le dan en la vida cotidiana. Bien. Esto también se puede decir que el GLP, también se puede destacar que el GLP es licuado porque el punto del cual que es licuado el GLP es a menos 160 grados centígrados por debajo de cero. Bien, ese es el tema. Es necesario conocer la importancia de los reguladores de gas en uso doméstico en los hogares. ¿Por qué es importante un regulador? Porque el regulador es importante debido a que cuando este gas se termina, y en el momento que se está terminando hay una llama encendida, si no tiene el regulador, tiende a igualar el gas que está contenido en el cilindro, se intenta igualar con el oxígeno de la atmósfera. Esto ocasiona rápidamente un bleve, si no lo tuviera. Por lo contrario, si lo tuviera, como en este caso, él actúa como válvula cheque, impidiendo que el oxígeno externo intente introducirse en el cilindro. Así es como comúnmente se puede evitar uno de los riesgos más comunes, que es la explosión son los bleves, pues, en los hogares cotidianos. Otro punto que se puede destacar son las desventajas que tiene este tipo de sistema. Entre ellas tenemos que en caso de los automóviles, este tipo de sistema, hay que destacar de que este tipo de combustible está establecido mayormente en los automóviles de los países europeos, ya que ponen mano firme o pie firme en lo que es el conservar el medio ambiente. Bien, dicho esto, vamos con las desventajas, que nos dice que a pesar de los costos del GLP es mucho menor el consumo y es mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cuanto, como estos países europeos utilizan mayormente el GLP en sus vehículos, va reduciendo poco a poco la tasa de lo que se encuentra en los yacimientos de esos países. ¿Qué es lo que quiero explicar? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cada vez están saliendo más vehículos con este sistema, lo que conlleva a una mayor demanda del mismo. Es decir, que cada vez el GLP en los vehículos tiene mayor demanda, generando la empresa a producir más de lo normal. Bien, el uso del GLP representa una pérdida de potencia en el motor, así como problemas mecánicos a largo plazo. Como muy bien vengo diciendo, él tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Una de estas es que el motor, por su vida útil, tiende a sufrir sus daños ocasionados por la combustión. Pero en comparación del combustible convencional, como lo es la gasolina,
sigue siendo aún mejor. No se puede adaptar a cualquier motor. En caso de los autos, estoy hablando. En caso de los autos, que no se puede adaptar a cualquier motor. ¿Por qué? Porque el sistema o el bloque del motor lleva los anillos a diferencias entre el pistón y el bloque, que es lo que genera una distinta explosión al momento de provocar al momento de hacer provocar la chispa. Bien, en cuanto a la adaptación de tanque para GLP requiere un espacio especial, lo que implica una pérdida de espacio útil y un aumento de peso en caso de los vehículos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que estos cilindros se tienen que colocar en un lugar específico en los automóviles. ¿Para qué? Porque debido a que es un combustible altamente inflamable, es de mayor riesgo su fugas. Debido a que entrar en contacto con cualquier agente externo, así como cualquier llama, se puede ocasionar algún riesgo. Bien.